acomodando las cosas para que ustedes lo puedan percibir mejor. ¿Qué eran esas cosas? Bueno, ahora se van a dar cuenta. Y estaba pensando y dije, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? En la clase de hoy vamos a ver las características del ensayo de tracción, pero para hacer el ensayo de tracción tengo que hacer unas simplificaciones al, al modelo propuesto. Y ese modelo propuesto sigue apareciendo. ¿Cuántos van? 48, 47. Bien, a ver, vamos. Elasticidad. Oh, siguen apareciendo. Bien. ¿Están todos? ¿No? Bien. Nuestra cuarta propiedad es, nuestra cuarta presentación es las propiedades mecánicas de los materiales. Siguen apareciendo. Uy, eran 48, 47. Parece que se han corrido. 47. Aquí uno más. Bueno. Entonces, ¿qué habíamos mirado? En el primer capítulo habíamos visto las tensiones normales y tangenciales. ¿Qué era lo que habíamos visto allá? Habíamos visto al sólido rígido que estaba en equilibrio. Una vez de que estaba en equilibrio, podíamos en un punto cualquiera del sólido rígido hacer el análisis correspondiente. Ese análisis correspondiente llegábamos a esta condición. ¿Qué era esta condición? Esta condición lo que me decía era, analizo un punto cualquiera del sólido rígido y entonces separo la componente izquierda de la componente derecha. Al efectuar ese análisis, lo que digo es, la componente derecha está en equilibrio con la componente izquierda, pero hay un tema. Este punto P puede estar en cualquier punto, no necesariamente estar en el centro de gravedad o en el centro geométrico de la pieza. En este plano, ¿sí? Pero lo que podemos hacer es, si no estuviera en el centro geométrico, en el centro de gravedad de la pieza, lo desplazo y aparecería el momento, que va a ser equivalente al momento frente. Pero esta fuerza P la voy a poder descomponer en una normal al plano y en una tangencial. Y de allí van a salir los esfuerzos normales y los esfuerzos de corte. ¿Cuál es el sentido o el significado de esto? De que voy a tener unas fuerzas perpendiculares al plano seleccionado. Miren, estos son mis ejes de referencia. Pero estos ejes de referencia yo los voy a poder trasladar hasta este punto. Y entonces, este esfuerzo normal voy a poder descomponerlo en las tres direcciones principales. El sigma X, el sigma Y y el sigma Z. Y también van a aparecer las componentes de los esfuerzos tangenciales, el corte. Y entonces de allí voy a obtener el famoso tensor de tensiones. ¿Qué es el tensor de tensiones? Son las fuerzas que están sometiendo al sólido rígido a un determinado esfuerzo. Y entonces,
lo podemos descomponer de que la componente derecha es igual a la componente izquierda. La componente derecha lo podemos descomponer en estos 9 vectores o 9 elementos. Y lo que no se ve en la parte de atrás sería la reacción, pero la reacción y la acción son valores similares. O sea, si estuviera en equilibrio, tendría 18 esfuerzos en mi sólido rígido. 9 que son la acción y 9 que son la reacción. Es decir, cómo, cómo se comporta el material, cómo tiene que comportarse el material ante esa solicitación. Miércoles siguen apareciendo ustedes. Miércoles que son desordenados. Me ganan. Pero yo me quedé ordenando estas cosas que están en las presentaciones anteriores para que ustedes le saquen el beneficio correspondiente. Y se me ocurrió a último momento. No, ¿saben qué? Para poder venir a dar clases, tengo que pensar qué es lo que les voy a decir. Y estoy pensando desde la hora después del almuerzo. Y ahora viene esto, y ahora esto, ¿cómo lo vas a plantear? Sí, está la presentación, pero ¿es esto? No. Entonces ahí empezaron a aparecer las ideas, y esto dije, no, primero, de aquí ha pasado tiempo, y estos señores no van a captar la idea, y por consiguiente, el esfuerzo que se va a hacer en enseñarles no va a tener el beneficio correspondiente. Pero ahora, miren, hemos llegado al famoso tensor. Bien, ahí está el famoso tensor. Este es el último que va a entrar, ya me cansé de estar saliendo y viniendo. Este es el famoso tensor. Las características de la diagonal principal del tensor simétrico. Eso es lo que nos interesa, esta diagonal principal. Pero este tensor, lo que vemos acá es de que puedo descomponerlo al tensor en su componente simétrico y la componente asimétrica. ¿Sí? Pero si elijo bien los ejes, otra vez vuelvo para acá, si elijo bien los ejes, solamente voy a tener esfuerzos normales, porque el esfuerzo tangencial lo voy a reducir. Y si lo he reducido, ese esfuerzo tangencial, este tensor asimétrico, es cero. Pero, miren, acá, ¿qué tendríamos? De los 9 esfuerzos, en realidad son 6, porque este con este es igual, este con este es igual. Los esfuerzos tangenciales de a pares son iguales. Entonces, solo me quedaría este tensor simétrico, donde lo que vemos acá son la importancia que tiene, la gravitación que tiene, es esta diagonal principal. Pues bien, entonces ya estoy acá con el tensor, ¿sí? Ya lo tengo en los ejes, los 3 ejes, los he puesto en este punto. Y he anulado la componente tangencial. Ahora, lo que vamos a hacer, en vez de que lo pueda descomponer ese esfuerzo normal, esa tensión, la voy a poder descomponer entre las 3 componentes. Sí, pero si ahora uno de estos elementos hago coincidir con esto, elimino los otros 2. O lo que es lo mismo sería, miren, lo que es lo mismo. Además, si el material es simétrico, perdón, si el material es isótropo, es decir, que se me van a deformar lo mismo en las 3 direcciones, resulta que estos elementos son iguales. Y este es el elemento
que vamos a tener que pensar en rescatar para hacer un ensayo que nos permita obtener toda la información. Y ese ensayo es el ensayo de tracción que ustedes lo conocen. Lo conocen, sí, pero no lo han analizado a fondo. Porque de aquí tiene que salir la información para todos los materiales. Pero acá hay otra pregunta. Al ser simétrico, este material es isótropo. Y si el material es isótropo, es homogéneo. O si es homogéneo, es isótropo. Esta es la característica importante que deben cumplir nuestros materiales en esto. Bien, y entonces ya está el tensor de tensión. Y luego aparecen las deformaciones, porque si bien decimos que es un sólido rígido e indeformable, en el fondo no es así. En el fondo hay deformaciones. Ya hemos visto en el capítulo 3 que habían habido las famosas constantes elásticas, donde la más importante es el módulo elástico. Es decir, la relación que tienes entre tensión y deformación es ese ángulo que se va a formar entre la tensión y la deformación. Y cuando hemos analizado las deformaciones del sólido rígido, hemos llegado a este tensor también simétrico, y lo hemos vinculado a este tensor de tensiones y lo hemos vinculado con un tensor de deformación. Pero resulta de que esta deformación, ¿cierto?, está relacionada con el esfuerzo, con la tensión. Pero nuestro modelo, decimos, el modelo lineal me dice que tiene que ser homogéneo, continuo, isótropo y prismático. El modelo lineal, es decir, que existe una relación entre tensión y deformación. Pero todo el campo de deformaciones es igual, no. Ahí viene el problema, no. Y a ver, de una vez, ustedes tienen que pensar, no estoy hablando del campo gravitatorio, ni el campo eléctrico, ni el campo magnético, es un campo de deformaciones del comportamiento del material. Pero ustedes quieren estudiar el campo de las deformaciones. No, ustedes tienen que analizarlo, el campo, cuál es el comportamiento de un vector en un campo. Aquí está el tema de fondo. Y entonces, si se liberan de ese concepto, toda la física es más fácil de entender. Pero ustedes siguen atados o anclados en ese concepto, no, el campo de tensiones, el campo gravitatorio. No, a ver. El campo es un análisis vectorial. Y se les complica a ustedes cuando ese campo lo llevamos a la mecánica del fluido y allí había habido una divergencia, un rotacional, un gradiente, y entonces ahí en el calor se me pierde. Bien, pero entonces esta deformación tiene también igual un tensor simétrico y tiene este campo de tensiones también tiene un tensor simétrico. El tensor de las deformaciones simétrico, el tensor de las deformaciones de las solicitaciones, de las tensiones. ¿Cuál es la relación? Y entonces, a través de la famosa ley de Hooke generalizada, es que se entiende. ¿Por qué? Porque había habido una deformación transversal y porque había habido un módulo de Poisson que me permite establecer la relación entre la deformación transversal con la longitudinal.
y que para los aceros está bien definido que había sido 0.30. Más adelante les voy a contar otros atributos que tiene ese famoso módulo de Poisson. Pero de allí aparece la segunda, que es las distorsiones, el gamma, que establece el módulo de elasticidad transversal, el G. Y las rotaciones, en unas son deformaciones, en este son rotaciones. E, G, mu y el volumétrico es el que me da y me dice, oye, hay que hacer unos ajustes a la relación porque pensamos que es lineal nuestro modelo. ¿Sí? También hay otro elemento, que hay un módulo volumétrico que es el que tenemos que interpretar. Y lo interpretamos en dos, en el plano y en el espacio. Pero lo que nos interesa es definitivamente el unidimensional. Y entonces allí Hooke establece la relación, ¿no es cierto?, esfuerzo igual al módulo elástico por la deformación. Y ahora sí vamos a empezar a mirar ese contenido. Pero por de pronto también ya sabemos de que el tensor de tensiones, cuando deformo es porque aquí hay una solicitación en esta diagonal principal. Pero si vamos por ese camino, vamos perdidos, porque no hay forma de hacer el estudio. Entonces, Hooke dice, no, esto lo vamos a estudiar de esta forma, solamente en una dimensión, y vamos a ver qué es lo que va a suceder con el famoso ensayo de tracción y qué información va a generar este ensayo de tracción. Miren, para entenderlo el ensayo de tracción tenemos que entender todo esto que les vengo diciendo. Y no había sido tan ligero. Así que les ruego encarecidamente de que no, es que si digo Hooke, tensión de formación, ¿qué sacar? Nada, nada. No lo he entendido a Hooke. Y así no puedo entender el comportamiento del material. Lo que tengo que entender es todo esto que les he narrado que viene de atrás. Es decir, la presentación 1, la presentación 2, la presentación 3, y cuando llegamos acá, ahora sí, fíjense que todo está concatenado, todo está en una secuencia. No está al azar, no está agarrado de los pelos. Y entonces, esta era mi preocupación, porque a los chicos les pregunto, ¿y de dónde? ¿Y por qué? Y no estoy considerando las constantes de la red, esas otras dos. Que eso tiene que ver con el calor. El tensor de tensiones tiene que ver en el transporte de un fluido, en la mecánica del fluido, de un líquido, de un gas, están presentes este tensor de tensión. Claro, ahí para el transporte dices, no, el esfuerzo en la dirección Y cero, entonces hace circular el fluido. Pero tienes que entenderlo, lo que está pasando en ese fluido. Y todavía es más complejo si todavía tengo que pensar en los coeficientes de supercompresibilidad en los gases. Pero, ¿y para qué me sirve? Para cuantificar la masa que va a estar allí en juego y cuánto vas a cobrar en un medidor. O sea, jóvenes, empiecen a despertar y empiecen a volar con estos conceptos. Porque la idea es esa. Y cuando empiecen a imaginarse cosas, van a aparecer nuevos conceptos que necesitamos de esos conceptos para enriquecer toda esta teoría. El ensayo de tracción
de un material consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura. Y entonces, ¿qué es lo que hace mi amigo Hooke? Igual que la ley de Ohm. Y la ley de Ohm ya la saben porque han estudiado en física 2, en electricidad y magnetismo. Aunque no sé cómo lo estudian ustedes. Para mí electricidad y magnetismo era una materia muy jodida y pesada porque inclusive veíamos los efectos de la luz que están ahí metidos y confundidos con todo esto. A ustedes les dan, no sé qué les dan. Pero, bueno, esa es otra historia. Veamos primero Hooke y después vamos a poder comparar con la ley de Hooke. Y por eso es de que hoy en día se habla de una teoría unificada. Porque la física tendríamos que estudiarla de esa forma. Porque los fenómenos, lo ve uno, lo interpreta de una forma. Y el mismo fenómeno lo interpreta de otra forma. Pero la ley es la misma. Solamente que cambian los términos. Y cuando veamos, por ejemplo, el control, si es que llegan a ver conmigo, no sé con quién, tienen que ver de qué una ecuación diferencial lineal de segundo término a coeficientes constantes A, B, C. El A va a significar, miren, para los mecánicos será masa, para los eléctricos será inductancia. Por eso es que voy transmitiéndoles las ideas. El B, el coeficiente B de la ecuación diferencial, la derivada segunda, ¿no es cierto? El coeficiente A. El coeficiente B de la derivada primera y la C del término independiente igual a cero. Si estoy mirando esa ecuación diferencial de segundo orden y digo cero y la hago homogénea, pero en realidad no va a ser homogénea. Lo que hacemos es para simplificar el cálculo. Pero si desde ahora les digo, sáquenle provecho a la transformada de Laplace, allí van a volar. Allí van a volar. Porque lo van a resolver muy fácilmente esa ecuación diferencial. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Y lo puedes hacer para el orden enésimo. El segundo es complicado. Imagínate el enésimo, pero con la transformada de Laplace. ¿Por qué? Porque todas las funciones, toda función la podemos expresar como un polinomio. Esa es una ventaja. Los polinomios, primero, tienes una secuencia. Segundo, tienes el coeficiente, es un número entero. 2, 3, perdón, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 2, 1, 0. Ahí está tu ecuación diferencial de segundo orden. Pero estábamos, ¿no? A significaba masa, significa para los mecánicos, para los eléctricos es inductancia. B, resistencia. ¿Sí? Para los eléctricos, el amortiguador. Para los mecánicos. El sensor C tiene un comportamiento similar al capacitor, porque el capacitor carga y descarga. El resorte, vos lo tensas, acumula energía y descarga energía. Eso mismo es lo que hace el capacitor. Entonces tenemos que mirarlo en efecto, tenemos que ver el fenómeno. La ley, bueno, cambia, sí, pero el efecto es el mismo. La ley es, lo único que estoy cambiando son los coeficientes. Y de esa manera es que se puede estudiar en control cualquier fenómeno. Cualquier. Bajo esa teoría se puede modelar. Al modelar se puede programar. Y al programar puedes hacer bajo ese mismo concepto de esas ecuaciones diferenciales
Puedes modelar cualquier cosa, hasta las bolsas de valores. Miren lo que les estoy diciendo. Así que no se limiten solamente a contentarse con lo poco o nada que te muestra una ley. Habla. Como dice el Tali. Y entonces, aquí tengo la representación de una máquina que me está haciendo la tracción. Me está efectuando el ensayo de extracción. Y al efectuar el ensayo de extracción me está vinculando todo esto. Pero, ¿qué es esto? Miren, cada punto en un plano es un par ordenado. Y entonces hay una correspondencia entre tensión y deformación y van apareciendo los sucesivos puntos que van registrándose en el ensayo. Pero miren, aquí ya tengo, oh sorpresa, hasta aquí puedo decir que es lineal. Aquí ya no es más lineal. Hasta aquí puedo decir que hay una relación entre tensión y deformación. Aquí ya no. Aquí decimos de que tiene un comportamiento elástico. Aquí tengo una deformación permanente. O sea, estoy entrando del campo elástico al campo plástico. Y por eso es el nombre de la materia, elasticidad y plasticidad. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el análisis y el estudio de esta zona y a partir de esta zona, qué es lo que le va a suceder al material. Y toda esa información me la proporciona este ensayo. Pero linealidad, superposición. Estoy superponiendo esfuerzos y deformaciones. Lo mismo que sucede en el campo vectorial. Y por eso es que el campo vectorial lo estudiamos como una matriz, donde lo mismo que anteriormente, ahí está la dependencia y independencia lineal. ¿Y qué transformaciones suceden en esos vectores? Porque eso es lo que se estudia en el campo vectorial. Y el campo vectorial lo analizas muy fácilmente con matrices, con determinantes. Para eso les enseñaron. Ahora, si el profesor no tuvo la lucidez de decirles es esto, ustedes tienen que darse cuenta, porque a veces cometemos ese error. No les decimos todo. O no es que los decimos todo, sino que pensamos que les decimos y no les decimos. Y el problema es quién se da cuenta. Y el que se da cuenta es un avión. Porque empieza a desmenuzarlo todo. Y hay chicos así. Entonces, este es el ensayo de extracción que estoy sometiéndolo a la pieza en una dirección. Pero como es isótropo, lo podría hacer en la dirección horizontal, lo podría hacer en la dirección vertical o en este otro elemento. Me daría lo mismo. Me da lo mismo. Si estoy en un plano, voy a pensar, mire, voy a colocarlo a los tres ejes. Voy a colocar acá el eje, aquí estaría mi eje Z. Lo voy a cambiar acá el X. Y aquí tendría el Z. Bien. Miren, si yo tengo un eje y lo puedo trabajar, este es el eje X, el eje Y y el eje Z. Es evidentemente similar a lo que estoy sometiendo al esfuerzo de la probeta con esta máquina. Esta probeta la puedo colocar en esta dirección, la puedo colocar en esta dirección o la puedo colocar en esta dirección. En esta dirección es más fácil. También hay las otras máquinas que lo hacen a eje horizontal. Aquí lo estamos haciendo a eje vertical.
Pero sería lo mismo. Ahora, mira, si yo tengo un eje de un motor y al eje lo pongo acá, perdón, porque esto se tienen que dar cuenta, joder. Aquí lo pongo al eje vertical, a un eje cualquiera, ¿no? Mire, uh, uh, estaba bien, lo vamos a hacer más delgado. Voy a poner un eje, voy a poner un eje cualquiera. Mira, ahí está. En el layout de un taller, de una planta, de una industria, puedo colocarlo. Ahí está mi, mi máquina, mi motor. Voy a pensar de que es una máquina y herramientas. Y me está más ligado. Y entonces esa máquina tendría, ¿no es cierto?, los apoyos. Y aquí igual. Mira, ahí está. Entonces, este vínculo es un vínculo de segunda especie. No me permite un movimiento ni horizontal ni vertical, pero sí me permite un giro. No, no puedo hacer un giro. Así tengo que hacer con este número. Oh, muy fuerte, muy, muy grueso. Este. Tengo que hacer, tengo que representarlo un giro. Wow, 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 el vector. ¿Sí? Y aquí también tengo un vínculo de segunda especie. Solamente me va a permitir el eje. Eso es lo que tienes en un motor eléctrico que está sentado en dos rodamientos. Eso tienes una turbina asentada en dos cojinetes. ¿Sí? Pero ahora, me voy a independizar. Lo voy a sacar la rotación. Bien. ¿Tienes alguna ventaja que trabajes así? Sí, porque lo podrías colocar también. Se coloca así para la disposición del layout, para la circulación de los materiales. Ya lo van a estudiar en estudio de los movimientos. Entonces, este eje, lo mismo podría. El esfuerzo lo puedes componer en la horizontal y en la vertical en este plano. No importa. Pero si quieres, lo puedes hacer. Esta misma máquina, la puedes poner acá. Puedes armarlo así. Lo mismo te daría hacerlo coincidir con este eje. Y lo mismo sería, la misma máquina, puedes hacerlo, puedes instalar en este. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de las tres condiciones te conviene más? Y esto es sentido común, joven. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la mejor instalación de tu máquina? Por disposición de los espacios, casi siempre se coloca en diagonal, porque así tendría que venir una máquina, después otra, y ya, no sé. Entonces, para ubicar mejor la circulación de materiales, de la gente, etcétera, etcétera, se buscan soluciones de esta manera. Pero, desde el punto de vista del esfuerzo, este motor en esta dirección, ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabaja en esta y cómo trabaja en esta? Voy a eliminar esto. Miren, ¿qué es lo que sucede?
Lo que va a suceder es de que voy a poner los apoyos. El vínculo de segunda especie va a estar acá. Ya no voy a poner de que la transmisión hacia dónde va. ¿Sí? Este igual, no tendríamos problema. Lo colocamos. Este igual. Uy, ya se complica, ¿no? Vamos a pensar que son cojines. Este trabaja bien, trabaja bien. Belleza. Lo puedo eliminar. Este así trabaja bien, trabaja bien. ¿Y este trabaja bien? No. ¿Por qué? Porque este peso tendrías que poner otro apoyo acá para evitarte. Este está girando, pero vas a tener acá un componente vertical por la gravedad, por el peso que te va a molestar. Y entonces tendrías que poner acá otro elemento más. Mira, lo que te estoy proponiendo es, si me miras, tengo el eje soportado acá, en el eje X. Tengo el eje acá, no se lo ve, ahí se lo ve mejor. Tengo los apoyos en la dirección de Y. Y aquí lo tendría, pero no me cuesta nada este. Acá se me cae. Pero entonces tengo que restringir otro grado más en libertad. O tengo que poner un cojinete de empuje. Y entonces los anclas es mucho más complicado. Instalar una máquina en vertical que colocarla en la dirección X, en la dirección Y o cruzado. ¿Me entiende? Bueno, todo eso se está reflejando en el tensor. Y todo eso se está reflejando en las deformaciones. Entonces, vos eliges acá qué es lo que más te conviene. Porque obviamente, a ver, un motor eléctrico que lo vas a sentar en el plano del piso, instalarlo en la pared, es una locura. Eso es lo que te estoy planteando. Sin embargo, hay gente que hace sus diseños y hay gente que fabrica máquinas en esa condición. Ahora, que tenga una buena ingeniería y que funcione bien, bueno, es mérito del proyectista. Pero la vida no es complicarte. La vida es sentido común. ¿Me entiendes? Sin embargo, lo que le estamos mirando en este análisis es ver qué es lo que está pasando con un modelo lo más simple posible. Porque yo honestamente les digo, me resulta incómodo pensar, ¿no es cierto?, en el tensor con cosenos directores. Me resulta incómodo pensar en algo que me va a crear problemas. Si hace que de la otra forma funciona bien. Y entonces, ¿para qué me voy a complicar? Pero hay jóvenes que les gusta complicarse. Y yo les recomiendo, traten siempre, siempre de ver lo simple, porque lo simple es barato, es económicamente más conveniente. Ahora, imagínate, si tengo que poner un motor y lo tengo eh, que le puedo poner los anclajes, los tarugos, los pernos de anclaje, lo pongo, lo fijo, belleza, porque es lo mismo que se hace con las máquinas también.
Los pernos de anclajes al final son tarugos. Pero, ¿cuál es el tema? A ver, hacerlo trabajar. No está diseñado para que ese motor, ese componente axial, lo pueda soportar. Y va a ser pelota. Va a ser pelota a los rodamientos. Entonces, mira, el rodamiento no puede ser un rodamiento simple, no puede ser un rodamiento radial. Tendría que ser algún elemento que también absorba los esfuerzos verticales, los esfuerzos en la dirección Z. Y entonces allí eliges un rodamiento troncocónico o cónico, que también le llaman. Pero un rodamiento cónico es más caro que un radial. Te estoy diciendo la diferencia entre un rodamiento de bolilla con un rodamiento cónico. Vos salís, pero tienes que tener en cuenta que te estoy acabando de decir. ¿Y saben qué? Yo les cuento que son tan, como al final vos colocas arriba abajo, te puedes equivocar y el rodamiento, en vez de colocar abajo el cónico, colocas arriba. Lo armas y ya está. Empieza a funcionar y es una vibración de mercancía. Así de simple. Y entonces lo llamas al mecánico y le dices, oye, ¿qué pasó contigo? No, ingeniero, yo he armado bien. No has armado bien. He armado bien. No has armado bien. Te ha puesto una botella de whisky. Has cruzado los rodamientos. ¿Y por qué no te fijaste cuando desarmaste? ¿Será? Te estoy apostando una botella de whisky. ¿Quieres o no quieres? Y ahí se queda. Sácalo de nuevo eso. Porque a veces los sistemas de refrigeración sale un cartán que le llamamos, que va para arriba y el ventilador trabaja arriba. Pero, ¿y tu rodamiento? Tal cual. Volvimos a desarmar. Mal armado. Te lo dije, cabezón. Te lo dije por eso. Ah, va a disculpar. No, ¿qué te voy a disculpar? No, tienes que tener más cuidado con lo que estás haciendo. Vos ya no eres un mecánico, eres el jefe mecánico. ¿Qué te pasó? Ellos son muy hábiles con las manos, pero no razonan. Y esa es la diferencia con los ingenieros. Este cojudito dice, ¿qué sabe pues? ¿Qué sabe? No sabe nada. La verdad, la herramienta, no puede. No es así. Si vos entras en el juego de ellos, te van a hacer pelota, porque te van a probar. Y te van a probar desde el momento que pisas el taller. Entonces, vos no entres en ese plan. Además de que vos, así tiernito, jovencito, llegas y de repente no eres el jefe, pero eres el que le sigue al jefe y ellos te van a obedecer, te tienen que obedecer, pero tampoco te equivoques en dar las órdenes, etcétera, etcétera, porque lo único que vas a crear son anticuerpos. Si hay que trabajar, trabaja calladito con ellos. Y después con el tiempo, ellos van a reconocer, porque vos tienes otro tipo de formación. Ellos la habilidad que tienen son las manos, y vos la habilidad que tienes es tu mente, tu razonamiento, la capacidad para resolver problemas. Ellos la capacidad que tienen es para sacar y cambiar un lineamiento.
para utilizar una llave. Pero, ¿es suficiente? No. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque vos te das perfectamente cuenta qué tipo de materiales. Y por eso estamos estudiando todo esto. Para ellos dicen acerado. ¿Qué es acerado? ¿Qué es acerado? Dime qué es acerado. No saben, pero es acerado. Pues. Y tampoco son tontos. Tampoco son tontos porque saben más o menos, porque han visto en el esmeril que un material que chisporrotea más es porque tiene mayor porcentaje de carbono, es más duro. Pero para ellos acerado es todo. Todo es acerado. Pues pregunto, ¿qué es acerado? ¿Qué tipo de acero es? Entonces, cuando vos empiezas por ahí, no, 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 esto no es así, esto es así, esto es así, esto es así. Entonces, vos tienes otra visión de las cosas y enseñarles. Van a aprender. Y si vos empiezas a enseñarles, ellos también te van a enseñar cosas. Te vas a sorprender. Estaba, por ejemplo, para sacar los termos de la turbina, miércoles, con el ajuste que le dan, que no está con una máquina adecuada, y además utilizan llaves de volteo, llega el momento para aflojar y no se puede aflojar, Dios mío. Entonces, la costura sacas todos los termos y te quedan dos, tres, y después es una mierda, perdónenme la expresión. Un día un perno, no puede, un día un perno, y el día de la máquina te cuesta $20,000, $25,000, $30,000, y si es un ciclo combinado todavía es más caro. La primera vez, ya pues, puta, era un día un perno, que ponerle el penetrante, que darle de a poco, puta. Ah, no, para eso estás vos. $30,000, un perno de mierda, perdónenme la expresión, y comprarlo vale $60, $80 el perno. Traiga 20. Me compré los pernos. En otro mantenimiento estaban como... Y son unos pendejos porque juegan sobre tiempo. Y trabajan, puta, pues distendidos, porque son dos, tres los que están trabajando y el resto está hueveando. Entonces, dales ocupación. Limpiame los pernos. Llévenlos al taller que correnteen. Límpenlo, lubríquenlo, déjenlo listo para cuando tengamos que armar. Igual llegamos a ese punto. Ingeniero, no podemos. Mire, había un mecánico que era buenísimo. Habiloso para soldar, habiloso para el oxiacetileno, para todo. Darío, anda a traer el equipo de corte. ¿Qué? Anda a traer el equipo de corte, hazme caso. No estaba el jefe mecánico por ahí. Cuando, cuando viene el jefe mecánico, ya lo vio que estaba cortando el alterno. No, gritó Pegonte, se agarró la cabeza. No tenemos. Ah, que no tenemos. Volalo. Termina de volar ya. Anda al almacén y tráete el perno. ¿Cómo que no hay? Ya comprado. Puta. Y esas son las soluciones que tienes que dar. Y después, lo que hice fue comprar una buena herramienta de torque, el high torque. Oh, una maravilla. Se trabaja. Bueno, rapidísimo. Y en mi presupuesto pedí una segunda herramienta. Porque cuidado, ¿no? Le das el torque
te vas a pasar el límite elástico, va a haber deformación y ese perno no sirve. Y la turbina pierde confiabilidad. Me aprobaron todo cuando quise pedir, pero si ya tienes esta herramienta. Sí, le digo. Y además que es cara. ¿Cuánto es caro? ¿Cuánto es caro? Decime con el gerente financiero. Dime cuánto es caro. No, mira, son casi $9,000. Es tu herramienta, no la vas a comprar. ¿Por qué no la vas a comprar? Dime por qué no la vas a comprar. Está presupuestado. Ya está autorizado. No, pero, a ver, te voy a decir dos cosas. La primera es, se me arruina mi equipo, con que continúe el mantenimiento. Voy a tener la máquina parada hasta traer, comprar y traer o alquilar esa herramienta. ¿Cuánto me cuesta alquilar? ¿No te has puesto a pensar? No. Y lo peor que te voy a decir, para que te quede más claro. Mira, con esta, con este high top, en vez de hacerlo en 5 o 6 días, voy a hacerlo en 2, porque voy a trabajar en paralelo con 2 grupos de trabajo y lo voy a sacar más rápido. Ahora, échale plum, 20,000, $30,000 que está tu turbina parada. A la ida y a la vuelta, mira la plata que me voy a ahorrar. Pucha, me dice, pero ¿por qué me tratas así? Deberías haberme dicho de esa forma. No, pues, le digo, no te tengo que dar explicaciones si voy al baño. Esto ya está aprobado. ¿Por qué me perjudicas vos de esta manera? ¿Por qué no me llamas y por qué no me preguntas? Sino que yo voy a administración, a adquisiciones y mi equipo no sale. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no te da la gana de comprar? No, 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 no. Respeta las cosas que están. No te hagas problema. Ya, ya, ya. Abrazo, cumpa, métale, compre, tráigalo rápido. Jóvenes, es con esos problemas que ustedes van a tropezar. Con problemas técnicos, con problemas administrativos y con problemas ejecutivos, porque hay que solucionar los problemas, porque tu máquina parada en mantenimiento, los indicadores se te van al carajo, perdónenme la expresión. No tienes disponibilidad en la máquina está y tus indicadores definitivamente indican que son malos para tu gestión, mantenimiento o operación de tu sistema. Y es por eso que yo les digo, no, a ver, me hablas de mantenimiento. ¿Y en qué incide tu mantenimiento? En la disponibilidad, en la confiabilidad. ¿Qué es disponibilidad? ¿Qué es confiabilidad? Primero, aclarame los conceptos, porque si no me aclaras los conceptos, las definiciones, y aquí tengo, y les puedo mostrar, tengo un par de trabajos de grado que estoy avanzando con los chicos, corrigiendo los problemas, digo yo, congénitos de la mala formación de ustedes. Hasta que se dan cuenta. Pues cuando se dan cuenta, se recibieron, pasaron 2, 3 años. Miren, acá tengo uno. Acá en la mano tengo uno. Miren, empastadito. Y le ha dicho, ¿sabes qué? ¿Por qué gastas tu plata así? Parece que te sobra la plata. ¿Cómo vas a empastar algo que no está aceptado? Mira, ¿no estoy mintiendo? Mm, trabajo. Mm,
puro cuadritos, tablas y cosas. Hane no hay. No me dice. Ah, lo que pasa es que lo tengo el archivo, lo tengo en archivo en PDF y lo tengo en archivo en Word. Y entonces, por el archivo, por la fecha del archivo, te das cuenta, el tipo está parado 3 años. Bien, pero eso es otra cosa. Apareció Quirós Barrero Leán. Pucha. Gracias, Leandro, por aparecer a mi clase, pero no te voy a dejar entrar. Bien, vamos con nuestro ensayo. Mire, acá otra vez tengo otra máquina que me está haciendo el ensayo de tracción. Ahora miren, es solamente en una dirección, en la dirección del sigma X y sigma Y. En este caso, sigma Z. Aquí hay otro, Baltasar Calizay. Efraín. Bien, miren, entonces, acá está el ensayo de tracción, ¿verdad? Y me lo grafica la máquina. Ahora, miren el comportamiento de este material con este otro. Totalmente distinto. Obviamente que no son materiales similares. Bien. Pero estas son las probetas normalizadas y estos ya son, son probetas que te muestran con distintos programas qué es lo que va pasando con la probeta al ser sometida al ensayo. Y aquí lo que nos están mostrando, miren, es toda la secuencia. Miren, esta es una determinada dimensión y miren cómo se va deformando. Ahora ya lo conocen el fenómeno, ahora lo vamos a analizar. La determinación de las constantes elásticas de los materiales se obtienen experimentalmente sobre la base de ensayos que permiten conocer el comportamiento del material, sometido a las fuerzas, a las solicitaciones, hasta alcanzar la rotura. Es esto, ¿sí? Esto. Solicitación de esfuerzos hasta que llega a la rotura. ¡Pum! A los efectos de medir los resultados, es necesario que el sólido sea sometido a un estado de tensión simple, que debe repetirse en todos sus puntos. ¿Por qué? Porque muy simple, muy simple. Por el tensor de tensiones, ¿sí? ¿Por qué necesito una tensión simple? Porque las otras son iguales. Y si son iguales, lo hago en una dirección, no en el espacio. Imagínense una máquina, caramba, que tenga una componente que se pueda descomponer en la tensión, en la dirección Y, en la dirección Z. ¿Se imaginan esa máquina, lo costoso que sería? Y lo absurdo, además, que sería pensar en construir una máquina para tener. Uy, y encima complicadísimo porque tendría que encontrar los esfuerzos en la dirección Y, en la dirección Z y en la dirección Y. Y las deformaciones, complicadísimo. Y entonces efectuó tensión simple porque el mismo tensor me dice que conociendo una dirección principal, está solucionado el problema. Para los metales, se utiliza el ensayo de tracción o de compresión simple, empleando una barra de sección circular
normalizada que se somete a un esfuerzo axial de tracción y se miden las tensiones normales. Y además, los alongamientos específicos. Miren, campo de tensión uniforme, acortamiento. Esta es mi probeta normalizada. En clase, ya vamos a estar continuando con clases. Les voy a llevar para que vean la probeta normalizada. Y además, tengo otras probetas que han sido sometidas a distintos ensayos y allí se van a dar cuenta qué tipo de materiales por el tema de la forma de la rotura y además por el grano que tiene. Bien. Ahí tengo, miren, ya un ensayo de tracción más sofisticado. Uy, hablando con este joven, el encargado del laboratorio, hemos quedado en que tenemos que habilitar este ensayo de tracción para poder mostrarles a ustedes. Miren, ahora ya pues todo lo tengo digitalizado en una pantalla. ¡Wow! Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? De que una vez que tengo, lo puedo repetir y me puedo dar cuenta de todo, porque en esta otra máquina, qué difícil que es, joven. En esta, lo ves, y de repente, ¡pum!, se rompe. Pestañaste y ¡pum!, se rompió. Y el reprise no hay. Tengo que hacerlo con otra prueba. En cambio, si todo esto lo puedo, lo puedo digitalizar, lo puedo repetir el ensayo, lo puedo ver N veces, y esa es una facilidad que nos permite analizarlo mejor el proceso. Les voy a mostrar algunos videos al respecto. Bien. Miren, aquí hay otro tipo de... Hay N fabricantes y cada vez uno mejor que el otro. Miren esta otra y acá está el sensor, el extensómetro, que es el que me va a medir las elongaciones para poder interpretarlo, el ensayo. El ensayo de tracción, perdón, permite conocer los valores correspondientes al par ordenado sigma E. Ahí está. Tensión, deformación. Entonces, cada uno de estos puntos puedo interpretarlo con este par ordenado. Donde también digo de que la tensión va a ser una función de la deformación, pero todavía no está claro. El par de ejes coordenados, donde las abscisas se tienen los valores de la deformación y en ordenado los valores del esfuerzo, el lugar geométrico de los puntos obtenidos constituye este diagrama de tensión-deformación que permite visualizar el comportamiento del material sujeto de tensiones hasta alcanzar la ruptura. Diagrama de tensión-deformación. En la naturaleza podemos ver tres tipos de materiales. Los dúctiles, ya estoy hablando inclusive de aceros dúctiles, pero los dúctiles son aquellos que permiten una deformación. Los frágiles no, directamente se rompen, y los plásticos. Cada uno de estos materiales presentan un diagrama de tensión-deformación distinto. Los materiales dúctiles o tenaces se rompen tras sufrir deformaciones generalmente de tipo plástico. La fragilidad es la capacidad del material a fracturarse debido a su escasa o nula deformación permanente. Ahora, mire, más fácil todavía. En el diagrama del acero, ¿sí? El acero va de 0.08% de carbono hasta 2.5, ¿sí? Bien. Allí tengo un punto notable a 730 grados centígrados.
el eutectoide, que está a 0,8% de carbono. Ese eutectoide me va a separar a los aceros dúctiles de los aceros frágiles. Me está clasificando los materiales acero en función de sus propiedades. Bien, ¿el módulo elástico cambió? No. Pero los diagramas van a ser distintos, porque la dureza se va a incrementar en función del porcentaje de carbono. ¿Pero quiero un material duro? No, porque es difícil maquinar. En cambio, voy a necesitar un material dúctil de bajo contenido de carbono, que inclusive me va a soportar buenas temperaturas, 930 grados, 900, por ahí. Y, soluciono mis problemas en función del conocimiento del material. Aquí lo tienen, miren. Y entonces, ¿qué hago? Típico es, hay una relación entre tensión y deformación. Llega un punto que es el límite elástico, entro en deformación, esta lo vamos a denominar como la meseta, y luego más o menos al 2% otra vez se incrementa, hasta llegar a un máximo, y luego, pasado ese máximo, se empieza a deformar, pero cada vez con menos esfuerzo, hasta que se produce la rotura. Este es el diagrama típico de un material dúctil, donde tenemos que analizar en la zona 1, la zona 2, la zona 3, y después vamos a ver que aquí también podemos nombrar como zona 4. Bien, en el diagrama de un material dúctil, cabe distinguir tres partes o zonas perfectamente caracterizadas. La primera, la elástica, donde existe una correspondencia entre tensión y deformación. Y aquí va a haber un ángulo, que va a ser el módulo elástico, que va a ser el que me va a permitir definir las características del material. La zona 1, denominada periodo elástico. La zona 2, denominada fluencia o escurrimiento. Pasas este punto y lo que tienes es deformación permanente. Pero para nosotros, para los ingenieros, la mejor zona es esta. Ahora, si quieres conseguir deformaciones y adquirir dureza, como lo que se hace para distintos aceros de construcción, hazlo. Puedes permitir. La zona 3, de grandes deformaciones, periodo plástico o inelástico, nos lleva hasta alcanzar la rotura. Y este valor está más o menos en 25-30%, dependiendo del material. Esta zona elástica, es chiquita. Miren, es 0,2%. Ya lo van a ver cuando empecemos a jugar. Esto es 0,2%, esto es 2%, esto es 25-30%. Este valor es 2.100 kilogramos centímetro cuadrado. El máximo para un acero dúctil, estoy hablando de 3.700. Y obviamente que este diagrama va a ser distinto para un material frágil. Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Miren, aquí se lo ve en la probeta, que era lo que les mostraba anteriormente. Llega al límite de proporcionalidad y miren, se empieza a ver una deformación hasta que se produce la rotura. ¿Qué es lo que ha sucedido? En la estructura cristalina, miren, ahí se ve cómo se va, hay una deformación elástica. Miren, todo se comporta más o menos como acá ya no. Acá hay planos de deslizamiento que lo definimos de esa forma. El McLaughlin, que han debido estudiar en la metalurgia. Y entonces, debido a esto, miren, ¿qué sucedió? Al inicio, este átomo se atrae con este, con el de la izquierda, todo, ¿no? Con este, y se crea la sumatoria. Pero cuando se va deformando, llega un momento de que rompe el vínculo con este y el vínculo lo establece con este y con el resto.
Y ahí es donde se produce la deformación permanente. Ese es el mecanismo de deformación. Considerando un punto cualquiera, M, ubicado sobre la recta que define el periodo elástico, sus coordenadas serán el de la tensión con la deformación. Y me va a generar la tangente. Miren. Miren. Si tengo en este punto M, tengo un esfuerzo, tengo una deformación, miren, la tangente que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es la tensión y el otro la deformación. Y aquí voy a formar un ángulo alfa. Bien. Que ya lo hemos visto, 1 sobre alfa, que voy a definir el módulo elástico. Ya lo conocen. Según la expresión de Hooke, la relación da el valor del módulo de elasticidad. Este ángulo alfa va a ser el módulo de elasticidad. Y entonces puedo decirte que la tensión es proporcional a la deformación por el módulo elástico, donde el módulo elástico es una característica y propiedad de cada material. Y entonces la tangente, es lo que habíamos dicho por definición, va a ser el valor del esfuerzo en el punto M y de la deformación en el punto M. Y a entonces, si tenemos esto, podemos decir que el módulo elástico va a ser equivalente a la tangente de alfa. Bien. En la figura se produjo la parte del diagrama correspondiente al periodo elástico hasta acá y al plástico. Deformación elástica, deformación permanente. Elasticidad, plasticidad. Para analizar en detalle las características. ¿Qué es lo que tengo? Vengo hasta el punto A, donde existe una proporcionalidad entre tensión y deformación. Continúo, pero ya no es más proporcional. Sin embargo, digo que es elástico. ¿Por qué? Porque si descargo del punto A, llego al origen. Si descargo en el punto B, la solicitación, también llego al origen. Pero aquí ya entro en una parte más pronunciada. Hasta aquí digo límite de proporcionalidad. Y un poquito más allá está el límite de fluencia, el sigma de fluencia. Este sigma de fluencia, mire, si lo sobrepaso, van a ocurrir cosas muy importantes. Paso, ya no hay más proporcionalidad. Y si descargo, ya no llego al origen. Entonces va a haber una deformación permanente. Y luego, en esta parte veo de que oscila. Y entonces tengo que determinar y dejarlo claramente por qué se produce esta oscilación. Ya me anticipo. Es por... Han visto la probeta. Como la probeta tiene que ir en las mozas donde la voy a asegurar, tiene que tener la capacidad de soportarme de que la prensa no me daña la probeta, porque si me daña la probeta, el ensayo está disfuncional. Va a depender de la forma de la velocidad de aplicación de la carga, tiene que estar normalizado, ¿sí? De la terminación, y además si tiene algún óxido, pecadura, ¿sí? O algún otro problema adicional. Entonces, miren, no había sido tan complicado. Y entonces, esto oscila de un máximo a un mínimo. Y entonces ese máximo y un mínimo me dice, oye, el más sensible es el límite superior, el límite inferior, todos estos es como que le afecta menos. Entonces, por eso es que tomamos el límite inferior. El límite superior está en 2200 y el inferior está en 2100. El punto A se denomina límite de proporcionalidad porque hasta alcanzarlo existe la proporcionalidad entre tensión y deformación. Tensión, deformación.
El ángulo no cambia. Pero cuando llego a B, ya no. La tensión designada es sigma B, proporcionalidad. A partir del punto A, y al aumentar la tensión, el diagrama adquiere una curvatura hasta llegar al punto B, denominada límite de elasticidad, cuya tensión es el límite elástico, ¿no? Hemos dicho que si dejo de solicitar, exactamente va a ser el recorrido inverso. El límite elástico se caracteriza porque el material se comporta elásticamente, pese a que en la zona AB no existe proporcionalidad entre tensión y deformación. Bien, esto significa que una vez alcanzado el punto B, si se descarga el material, el punto representativo del estado de carga recorre el diagrama en sentido inverso en su totalidad hasta el origen, sin registrar deformación permanente. De acá al origen. Pero esto, hay una deformación para llegar. Pero prácticamente decimos de que el punto B está tan pegadito al límite de fluencia que se confunde. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Los límites de proporcionalidad y de elasticidad difieren muy poco entre sí, razón por lo que los puntos A y B se confunden en los diagramas. Si a partir del límite de elasticidad continúa aumentando la tensión, el diagrama continúa curvándose hasta alcanzar la tensión correspondiente al límite de fluencia, que es el punto más importante de todo este ensayo. Ya van a ver por qué. Alcanzado este límite, el material fluye, es decir, aumenta la deformación sin que exista incremento de tensión. En realidad, el fenómeno no es tan simple, sino que la tensión oscila entre valores límites muy cercanos entre sí, denominados límite de fluencia superior e inferior. Ya se los había contado anteriormente. Investigaciones realizadas demostraron que ambos límites de fluencia resultan afectadas por variables inherentes al ensayo, aunque el límite de fluencia inferior lo es en menor medida. ¿A qué se debe? La velocidad de la aplicación de la carga. El tipo de la cabeza de la probeta puede ser circular o puede ser rectangular. Las variaciones de la sección influyen en el límite superior y muy poco en el inferior. Pero decimos que la sección es constante, pero ¿hay máquina que te realice esto? No. Las condiciones superficiales de la probeta, el acabado, en la existencia de rayaduras y picaduras que afectan el límite superior. Y entonces, por eso es que elegimos el límite inferior. Miren, y esto es lo que sucede. Y él dijo este límite, como límite de fluencia. Bien. Se acostumbra a definir la tensión de fluencia de un material al valor de la tensión inferior por ser independiente de las condiciones de ensayo. Este valor. Ahora, este valor, fíjense, casi está coincidiendo con el punto B. Finalizado el periodo de fluencia o escurrimiento, comienza el periodo inelástico o de grandes deformaciones. La tensión aumenta hasta alcanzar el valor máximo del sigma de rotura. El sigma máximo lo definimos el sigma de rotura, aunque si lo hemos visto, no es precisamente el sigma de rotura. Decimos el sigma máximo, sigma de rotura. Sigma de rotura está por acá, que es menor, pero sin embargo, una vez que pasó el sigma de rotura de tu acero, es irreversible todo lo que hagas en él. El valor del sigma de rotura para los materiales dúctiles se considera como el índice de la resistencia del material. Alcanzado el valor de la deformación específica correspondiente al sigma de rotura, comienza a manifestarse un fenómeno denominado restricción.
la extrusión está aquí, en estas probetas que hemos mirado. Esta es la extrusión, el cambio de sección. Y aquí también se lo ve. ¿Ah? Miren, ahí. Entonces, en estos puntos ya no tiene la misma sección, deja de ser prismático. Y entonces, miren, el esfuerzo en estos puntos, a menor área, se vuelve menor. Y entonces, por eso es de que se entiende el ensayo y se lo interpreta como que esa zona de extinción es la que nos va a hacer cambiar esa sección. Bien. La extinción es la reducción de la sección transversal de la pieza que por razones de simetría debería estar en el centro de la sección de la probeta, pero que por razones de homogeneidad del material o defectos de distribución de la probeta puede desplazarse a cualquiera de los extremos. La reducción de la sección de forma progresiva, perdón, con el aumento de la carga hace que las tensiones aumenten y que el diagrama, en lugar de presentar una concavidad hacia abajo, muestre un punto de inflexión próximo al sigma de rotura y cambie su curvatura, presentando una rama decreciente hasta alcanzar la deformación de rotura. Los diagramas tensión-deformación presentan la forma analizada por cuanto las tensiones sigma normales representadas como ordenadas se calculan suponiendo la sección transversal constante, como si tuviera el área inicial. Un material dúctil con un diagrama similar al de la figura analizada lo constituyen los aceros con bajo contenido de carbono y sus aleaciones, porque el módulo elástico no cambia, es acero para todo. Y entonces, miren, ya habíamos visto esto. ¿Qué era lo que sucedía? Someto y hay estoy en la zona lineal, lo descargo y vuelve a la condición inicial. Esto es elástico lineal y esto es no elástico. Acá descargo, no sé dónde voy a llegar. Fíjense un chico. Los materiales frágiles tienen como diagrama también tensión de formación, una curva continua sin límite de fluencia definido, como es el caso de los aceros denominados de alto límite de fluencia, para los cuales este valor es convencional. Miren, gracias a una red, no tiene zona de fluencia ni de las grandes deformaciones, solamente tiene zona 1. Un gráfico de un material frágil, un gráfico de un material dúctil. Pero el límite, este está en 4.700 kilogramos por centímetro cuadrado. Es más duro, pero es más frágil. Y al ser más duro es más difícil de maquinar. Y esta es la diferencia. Miren, la diferencia de un material frágil con un material dúctil. El dúctil tiene fluencia, tiene deformación permanente, grandes deformaciones. Este no. La probeta que les he mostrado, ahí está normalizada. Esto es lo que se ve. Miren cómo ha habido la deformación, la zona de fricción. Esto es, si estoy haciendo un ensayo, esta es la pieza, un ensayo de tracción y este es un ensayo de compresión. Aquí miren, la diferencia es de que aquí aumenta la sección, en cambio acá disminuye. Esfuerzo de formación de los materiales. Ahí está el frágil y el dúctil. Y obviamente, de que estos materiales, estas áreas, me van a definir las propiedades mecánicas del material. No son las mismas. El diagrama de tracción de los materiales
frágiles y dúctiles ensayados hasta la fractura. En el frágil, en el dúctil, perdón, y en el frágil. Y aquí tenemos otros materiales adicionales. Hay una variedad terrible y estos señores se han pasado la vida analizando los distintos materiales. En materiales como el hormigón, el diagrama es curvo sin tener tramos rectos, que era el anterior, este. En este caso no se puede hablar de un módulo de elasticidad único como en los materiales que responden a la ley de Hooke, y por ello se distinguen tres valores del módulo de elasticidad. El módulo tangente, miren, lineal, del tangente y el secante. Módulo de origen, dado por la tangente del ángulo que forma la tangente entre la curva tensión de formación, en correspondencia con el origen de las coordenadas. El módulo instantáneo o tangente, que es este LM, cuyo valor le da la pendiente a la tangente a la curva tensión de formación en el punto correspondiente. Entonces, puedo analizarlo en el lugar que quiera trabajar. Entonces, hay una correspondencia entre tensión de formación en función de esa tangente. El módulo instantáneo de elasticidad resulta de la expresión A tangente derivada. Y con ello tengo la ley de variación y puedo calcular, que es una función de la tensión. El módulo secante me va a agarrar 2 puntos. También en función de la tensión que se considere y está dado por el valor de la tangente trigonométrica. Ahora, miren, no es lo mismo esta pendiente que esta que es. Va disminuyendo. Y entonces el módulo secante es más conservativo. El cobre presenta un diagrama de tensión de formación con un comportamiento similar al de la figura anterior. El diagrama de tensión de formación correspondiente a un material frágil difiere de un material dúctil. Ahí está, miren el frágil, pero hay materiales intermedios. Aquí lo que me interesa nuevamente son las áreas que son el motivo del estudio de este capítulo. Un material frágil no presenta un límite de fluencia definido y el límite de rotura está cerca al límite de proporcionalidad. Bien, no hay nada nuevo. La deformación de rotura es un valor reducido comparado con el material dúctil. En los materiales frágiles, la rotura se produce bruscamente, sin deformaciones previas que anuncien la misma. Los diagramas vistos no resultan prácticos para trabajar, sobre todo cuando se analiza el problema del dimensionamiento de secciones en régimen plástico. Por ello, se reemplaza por diagramas idealizados, entre ellos sus autores Sprang, que resumen las características fundamentales de cada uno de estos tres materiales. Miren, para el elástico, son elásticos y a partir de aquí lo mantiene constante. El diagrama ideal corresponde a un material dúctil. Se compone de 2 tramos rectos. Uno inclinado, que corresponde al periodo elástico, en el que su pendiente da el valor del módulo de elasticidad. El otro horizontal, que se mantiene en la fluencia. ¿Cuánto es la diferencia entre considerar este como un ideal con este otro? Es poco. Eso es lo que está haciendo, interpretando los tramos. Se prescinde del tercer material de fluencia. Se prescinde del tercer periodo, el anelástico, de las grandes deformaciones, por cuanto no interesa los efectos plásticos para un material dúctil. La deformación que corresponde a la fluencia y que experimenta la pieza son de una magnitud que lo hace inadecuada para la función para la cual ha sido proyectado. Se está entonces ante lo que se denomina la rotura estructural, que no coincide con la rotura física, condición sine qua non de que exista la separación de las piezas.
¿Qué es lo que sucede, señor? Lo que sucede, vamos a volver a nuestro primer diagrama, que este es el que tiene muy buena información. Mire, ¿qué es lo que me está diciendo este diagrama? Y esto es lo que necesito que conozca. De que en este punto se va a producir la rotura física. Es como que me rompe la hoja. En cambio acá se va a producir lo que han denominado la rotura estructural. Es decir, acá se van a producir esos deslizamientos. Y al producirse esos deslizamientos, van a aparecer las famosas grietas. Y la famosa grieta es la que no quiero tener porque me va a producir, ¿dónde está? Está aquí, por aquí, porque me va a producir la fisura y la fisura va a crecer. ¿Dónde está? Aquí está, ya lo vi. Estos deslizamientos, si supero, va a quedar una deformación permanente y esa deformación permanente me va a producir lo que llamamos la rotura estructural. Se rompen las estructuras cristalinas y allá aparece lo que va a ser la fisura, y de la fisura a la grieta y de la grieta a la rotura de la pieza por fatiga. Ya los estoy metiendo a la rotura. Espérenme un ratito. Ya lo he terminado. A los jóvenes. Estoy terminando mi clase. Ya voy por allá. Ya. Ya. Indícame cuando estés en tu casa para pasar. ¿Aló? ¿Me avisas? Ya, gracias. Ya, gracias. Chao. Ya, está bien. Gracias, chao, chao. Este capítulo es importante y es fascinante. Acá está todo el secreto de la resistencia de los materiales. Material frágil se caracteriza por el valor de su tensión de rotura, es cercano al límite de proporcionalidad y que la deformación de rotura es pequeña, es decir, no existen grandes deformaciones, entonces solamente tengo la primera parte del diagrama, la zona elástica, la zona 1. El diagrama ideal que corresponde a estas características es un tramo recto, dependiente igual al módulo de elasticidad, que se extiende hasta alcanzar el límite de rotura, donde se prescinde del tramo curvo previo a la misma por ser su importancia despreciable. Y el otro material plástico, estos materiales se caracterizan por una elasticidad despreciable y grandes deformaciones permanentes. El plomo, la arcilla, compuestos asfálticos, etc. El diagrama ideal que corresponde a estos materiales es una recta paralela al eje de las deformaciones. Si el material plástico se lo somete a una carga de tensión, se deforma indefinidamente sin que el incremento de deformación exija un incremento de la carga. Y esto queda como si fuera constante. Bien, entonces, miren, aquí tenemos los tres diagramas. En el material dúctil tengo la zona elástica y tengo la zona de deformación. En el material frágil solamente tengo la parte 1. Y en el elástico todo es constante. Hay una ley exponencial de Bach. Los materiales cuyo diagrama tensión de deformación es similar a la de la figura no responden a la ley de Hooke y no existen para ellos una ley de proporcionalidad entre tensión y deformación. Ahora, mire, esta tangente también puedo tener esta tangente, pero ahora alfa es mayor que 1, alfa es menor que 1 y alfa es igual a 1. Y entonces Bach establece una correspondencia de este comportamiento. Sobre la base de numerosos ensayos, propuso una ley
funcional que vincule a estos que no son elásticos con una ley de sigma tensión de formación. Bien. Y dice, aquí hay un N para el esfuerzo. Ahora, el exponente varía con el material y puede ser igual, menor a la unidad, si alfa es 1, y la relación es lineal y el material que corresponde a la ley de Hooke. Para los materiales cuyo diagrama, tensión y deformación presentan las características de la figura anterior, el coeficiente N resulta mayor o menor a la unidad y el diagrama tensión-deformación es afectado en su forma cóncavo o convexo. La idea original de establecer una ley distinta a la de Hooke corresponde a Bulfinger. Mire, en 1735, 1700, 1800, 1900, hace prácticamente 300 años. Se aventuró a la hipótesis sobre la base de experiencias propias de una ley de variación parabólica. Posteriormente, Bach y Sologowski anunciaron la relación entre tensión y deformación distinta a la de Bach, cuya expresión lleva esta forma. Mire, cuando M es igual a 0, es la ley de Hooke. Y entonces estos señores se pasaron el trabajo de buscar esos ángulos y definir la constante elástica, definir el módulo elástico longitudinal transversal y el exponente de Bach. Bien, esto es interesante. El módulo elástico miden para distintos, transversal para distintos aceros. El acero, cobre, latón. El acero es uno solo. De 2 a 2, sí, 2, 2. En realidad se lo fija un valor intermedio, por eso que va a aparecer el 2.1 por 10 a la 6. El de aluminio, manganeso, fundición, etcétera, etcétera. Bien. Ahí lo tienen el ensayo de tracción. Ahorita se los voy a enviar para que lo disfruten y le saquen el provecho correspondiente. Si tienen alguna pregunta, adelante, por favor. Bien, si no hay preguntas, nos vemos el sábado a las 12:15, 11:15, 11:30. 11:45. No, 45 no. No seas mentiroso. 11:30, ingeniero. 11:30. Ok. Listo, jóvenes, nos vemos el sábado a las 11:30. Gracias. Que tengan un buen día. Saludos, ingeniero. Ingeniero. Ya les envío.